Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Acá. Hola, Buen profe, buen día. día. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Bueno, vamos a continuar. Quería saber si había alguna duda o algo de la clase anterior, algo que pudiésemos conversar antes de arrancar. ¿Tienen alguna consulta, algo? Bueno, yo ya puse a grabar, así les aviso para que tengan en claro y también que hoy les recuerdo que hoy tenía que cortar unos minutos antes porque tenía una reunión. Bueno, pero es hoy nada más, así que nada, les pido disculpas por eso, pero les aviso con tiempo para que sepan que me retiro antes. ¿Está bien? Ya puse a grabar, así que les pido que no se ocupen de eso, me encargo yo y pongo, ¿cómo se llama? Por un lado vamos a seguir compartiendo pantalla, presentación y vamos a usar una tableta como para ir mezclando. ¿Bien? A ver si esto lo puedo ampliar. Ahí va. Bien, perfecto. Hoy tenemos que avanzar con este tema. O sea, la semana pasada, el día jueves, estuvimos conversando sobre variables aleatorias, hicimos un breve repaso de algunas características de las variables aleatorias, distinguimos entre variables discretas y continuas, hablamos de la definición estricta y débil, vimos varias características, entre ellas cómo calcular la esperanza, la varianza, su asimetría, la kurtosis, bueno, entre otras cosas. Hoy vamos a avanzar con algo que se denomina convergencia estocástica. Esto es algo que quizás lo hayan empleado en algunas de las materias anteriores, de las materias del área estadística me refiero, pero no creo que le hayan dedicado parte de una clase o una clase entera como para conversar sobre los distintos tipos de convergencia estocástica. ¿Bien? Esto es algo muy frecuente dentro de la teoría de la probabilidad y se utiliza bastante cuando nosotros estudiamos algunas propiedades de los procesos estocásticos. Bien, les recuerdo que la herramienta o el objeto que vamos a estudiar en esta materia se llama procesos estocásticos y nos va a acompañar a lo largo de varias clases, ¿no? El tema es que tenemos que tener en claro algunas características que tienen. Entonces vamos a ver que la convergencia es algo que puede ser de distintas maneras. Acá les presento tres. Existen muchas más. De hecho, en el libro de Alberto van a encontrar que existen otras, pero seguramente o algo de esto habrán oído. Por ejemplo, la convergencia en distribución. Esto da cuenta de cuando una sucesión de variables aleatorias tienen una determinada distribución de probabilidad en el límite, cuando uno toma una suficiente cantidad, esa sucesión tiende a parecerse en distribución de probabilidad a otra variable aleatoria o una variable aleatoria en particular. ¿Bien? Esto es algo que lo han visto seguramente en el teorema central del límite. ¿Bien? Si yo tomo una gran cantidad de variables, eh, sin importar cuál sea la distribución de origen, cada una con su esperanza y su varianza, en el límite tienden a parecerse una distribución normal. Eso se llama convergencia en distribución. Ahora vamos a avanzar un poco en eso. Luego la convergencia en probabilidad la vieron cuando estudiaron las propiedades de los estimadores, puntualmente la de consistencia. Esa propiedad de consistencia habla que en el límite el estimador converge en probabilidad al parámetro poblacional. Bien, la convergencia en probabilidad es una convergencia que tiene otra fuerza respecto a la distribución y le vamos a estar charlando. Y por último, la convergencia en momentos. Bien, es decir, que la convergencia es más débil. Esta idea de estricto y débil, fíjense que está, si uno ve distribución, probabilidad y momentos, está in situ. Y la convergencia de momentos es cuando eh, a veces los parámetros, por ejemplo, cuando uno ve los métodos de estimación de los parámetros, puntualmente el método de momentos, donde los momentos muestrales de una variable
o una distribución empírica convergen a una distribución teórica. Esa convergencia se da en momentos, no es una convergencia fuerte, sino que es débil. ¿Bien? Entre otros tipos de convergencia. Hasta acá, más o menos, la agenda de lo que vamos a estar viendo en esta parte de la clase quedó más o menos un poco más claro antes de ir avanzando. Yo esto después se lo subo, es un PDF que se los voy a ir armando. Vamos a ir escribiendo cosas de las presentaciones, vamos a ir yendo y viniendo. ¿Está bien? Entonces, les pongo ahí como los títulos de lo que me interesaría que tengamos en claro y que es importante para el estudio de los procesos estocásticos que vamos a estar conversando en un par de clases. ¿Está bien? Lo voy a traer a colación en este momento. Vamos a hablar de la primera convergencia en distribución. Entonces, supongamos que uno tiene una sucesión de variables aleatorias y que cada una de esas variables aleatorias posee una función de densidad. ¿Bien? Esta notación es muy frecuente, esta notación que van a ver acá, que yo también se las voy a llevar. Esta notación que está acá, donde yo tengo cada una de las xy, tiene su correspondiente función de densidad. Cuando hablamos de sucesión, piensen en algo como si fuese, por ejemplo, el estimador, la media muestral. Cuando yo trabajo con la media muestral, yo puedo calcular la media con dos valores, bien, haciendo la semisuma de dos valores. Ahora bien, cuando calculo la media con tres valores, sería la media con los dos valores anteriores más x3, ¿bien? Y así hasta llegar a la media que posee, que a partir de esta sucesión, perdón, bueno, se nota que no era mi día hoy para escribir con esto. Ahí está. Tiki, ahora lo corrijo. Bien, vuelvo acá a corregir esto. Pero cuando uno sigue así, tiene la media calculada con n valores, bien, la media muestral, x raya, calculada, por ejemplo, con los n-1 valores más el xn dividido n. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, esta expresión x1, x2, xn, piensen en una sucesión de variables aleatorias, que puede ser la media muestral, en algún caso, cuando uno aplica algo, o podría ser indistintamente alguna expresión en particular donde cada vez le voy agregando más términos a esa expresión. Por ejemplo, puede ser una suma o lo que fuese. Entonces, cada una de estas variables aleatorias posee una función de densidad o una función de probabilidad o algo que asigne probabilidades a cada una. Ahora bien, f1 corresponde con la función de densidad de la primera variable, de la variable que está conformada por una variable. f2 es la función de densidad que se corresponde con una variable aleatoria que posee dos términos. Y así hasta f sub n, que corresponde con una función de densidad que posee n valores y que se relaciona con esta variable aleatoria que tiene n términos. Bien, que podría ser la media muestral. Piensen en este caso, esto es un ejemplo. No lo tomen como que siempre aclaro esto. Bien. Entonces, ¿qué me va a decir la convergencia en distribución? Que la sucesión, cuando tengo una gran cantidad de términos, esa sucesión converge en distribución a la variable x. Por lo tanto, en el límite, cuando n tiende a infinito, la función de densidad de la sucesión de los n términos es igual a la función de densidad de la variable x, que es la variable a la cual uno va a tender cuando toma una gran cantidad de variables. ¿Bien? Entonces, esto es algo bastante utilizado, que lo han visto seguramente en muchas aplicaciones, donde esto es algo que ocurre, ¿bien? Donde yo tomo una gran cantidad de variables. En el límite, la función de densidad de la sucesión del último término que tiene n valores tiende a ser la función de densidad de x, que es la variable de la cual vamos a converger. ¿Bien? Hasta acá, más o menos, ¿tienen algún comentario o algo? No, profe. Vamos, avísenme, ¿eh? No ¿Podrías, quiero... podrías Dale. repetir esto último que nos contaste? Claro, bueno, bien, perfecto.
Cuando vos tomas una gran cantidad de variables aleatorias, la sucesión de esas variables aleatorias puede ser una expresión como la media muestral, algún estimador o alguna expresión funcional que dependa de la muestra, de los valores de la muestra. Esa función que asigna probabilidades a esa sucesión va a tender a parecerse o a tener una expresión muy similar a una variable aleatoria en el límite. ¿Bien? Es decir, esto es un caso típico del teorema central del límite. Cuando vos tenías una sucesión de Bernoulli, ceros y unos, vos viste que la Bernoulli tiene valor esperado P y varianza P por Q. Cuando vos tomás una gran cantidad de Bernoulli, en el límite, la suma de esas Bernoulli es una binomial. ¿Bien? Ahora bien, la binomial en el límite, cuando n tiende a infinito, se aproxima a una normal. Esa convergencia se llama convergencia en distribución, porque la forma que tiene la sucesión de valores que toma la variable aleatoria se parece por la forma, por esta asimetría y kurtosis que charlamos la clase del jueves, a una normal. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro cuál es el tipo de convergencia que tiene, que puede ser el estimador, que puede ser un parámetro, que puede ser una propiedad. Bueno, tenemos que tener en claro qué convergencia es porque una es más fuerte que otra. Recuerden que siempre lo que es más cercano a la asignación de probabilidades tiene como una mayor fuerza que la que están dadas por los momentos. Entonces, las convergencias que están dadas por la asignación de probabilidades, como la convergencia en distribución, es mucho más fuerte que una convergencia dada por los momentos. ¿Bien? Esto es algo muy importante, que cuando yo tomo una gran cantidad de variables, la función de probabilidad parece ser una función de probabilidad de otra variable aleatoria. Ejemplo típico, el teorema central límite. El primer teorema central del límite, que se le debe a De Moivre, que fue cuando él estudió la convergencia de las variables binomiales a una variable normal. Bueno, esta es la aplicación de la convergencia en distribución. Si yo tengo, por ejemplo, una variable aleatoria donde su dominio son los valores ceros y unos, es decir, es una Bernoulli, y voy formando una sucesión de valores que van dependiendo de n. Entonces, si quieren, vamos a ir acá, si lo vamos escribiendo, lo que está acá. Esto lo han visto, ¿no? Seguramente en estadística. Pero imagínense esto, donde yo tengo mi variable, que tengo ceros y unos. Esta es la función de probabilidad, donde acá voy a asignar la probabilidad de que valga 0 es Q y la probabilidad de que valga 1 es P, lo cual la esperanza de X es P, y la varianza de X, bien, es P por Q. Entonces, cuando esto es una sola Bernoulli, que tiene un solo término, cuando tengo una binomial, o sea, ¿qué quiere decir? Esto es la suma de dos Bernoulli individuales. En general, esto se lo escribe como, pero lo voy a dejar así, pero esto es la suma de dos Bernoulli. ¿Bien? La función de probabilidad o la distribución de probabilidad que tiene esta sucesión es una binomial 2P. ¿Bien? Esta sería y la asignación de probabilidades de esta binomial, que está acá, que la vamos a escribir así, le vamos a poner x1, 0, 1, 2. Esto va a ser q al cuadrado, 2p por q, c al cuadrado. Esto suma 1. ¿Bien? ¿Y qué vimos? Que la esperanza de esto, ¿qué es? De esta x2. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la esperanza? ¿Se la acuerdan o no? La esperanza de una binomial. P por Q, ¿no? Dale, dale. N por P. N por D. N por P. Entonces, acá va a ser 2 por P. Bien. Y la varianza va a ser N por P por Q. Esto te va a quedar 2P por Q. Bien. Lo que vimos con el teorema central límite es cuando yo tengo una variable que es binomial, que tiene NP, esto es lo que está diciendo, su esperanza es N por P,
la varianza es n por p por q, se demuestra que la variable z, ¿bien? O sea, la variable esta estandarizada, si yo calculo la suma de las xy, esto es que es una binomial, esto es esto en definitiva, esto es una binomial NP, esto converge en distribución, se escribe así, convergencia en distribución, este símbolo que está acá, que yo estoy denotando, significa converge en distribución, la flechita y la letra D arriba de distribución, a una variable normal, ¿bien? Y nosotros decíamos cuando n tendía a infinito, o sea, cuando tomo una gran cantidad de variables de Bernoulli, no estoy tomando 20, tomo 100, 200 o demás, la esperanza es n por p, ¿bien? Y la varianza, el desvío es raíz cuadrada de n por p por q. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces estoy pasando de una variable que es discreta a una variable que es continua. Acá es donde había correcciones por continuidad. Uno, cuando quería calcular probabilidades, lo corregía sumándole o restándole medio punto. Eso es una corrección. Existen varias más. Pero lo que quiero mostrarles es que la forma que tiene la variable aleatoria inicialmente es una binomial, pero cuando yo tomo una gran cantidad de variables, la forma pasa a ser una normal, ¿está bien? Es decir, el cálculo se aproxima por una normal. Esto constituyó el primer teorema central del límite, que este matemático francés de Moix lo descubrió varios años antes que Gauss. Bien, en ese momento no había intercambio de cartas, o mails, como hoy uno hace y uno tiene claro que estás investigando otra persona en otra parte del mundo. Pero Gauss llegó a la misma distribución de probabilidad por otro lado. ¿Bien? A partir del estudio, del análisis de los errores de las observaciones astronómicas, él llega a una curva normal que muchos años antes había llegado de Moix como una aproximación y aplicación del teorema central del límite. ¿Bien? Después se descubrió que fue la aplicación. Hasta acá venimos con esto, con este ejemplo de convergencia en distribución. Sí, profe. Dale, bien. Acá algo que dice la PPT o la presentación, y me parece importante mencionarlo, es que si las variables no tienen varianzas finitas, dejan de tener convergencia a la normal. Cuando me refiero a varianza finita, me estoy refiriendo a una varianza que tiene resolución, o sea, llegamos a un número, a eso se refiere la literatura con varianza finita. Cuando ustedes lean varianza infinita, significa que esa integral o esa suma no converge y por lo tanto la esperanza del cálculo de la varianza, recuerden que la varianza se puede calcular con una esperanza, esa esperanza da igual a infinito. Entonces, cuando la varianza es finita, cuando la varianza converge a un número, estamos ante el mundo la presencia de distribuciones que se denominan eh, variables estables, y la variable normal es una aproximación que forma parte de las convergencias de las distribuciones de probabilidad. Vamos con la segunda, la convergencia en probabilidad. Bien, entonces vamos a ir acá, y acá voy a copiar de nuevo esto mismo. Me lo voy a llevar a esta parte de la presentación para que les quede. Voy a ir también para acá, me voy a llevar el título. Así no lo escribo yo con mi letra. Así lo tienen ustedes acá. Bien. Y en esta le vamos a poner acá, si me permiten. A ver. Me voy a llevar esto. Así me queda acá bien diferenciado. ¿Ah? Vamos acá. Convergencia en distribución, en probabilidad. Bien. La convergencia en probabilidad es también otro tipo de convergencia que han visto, que es en carácter de fuerza es menor que la convergencia en distribución, y la hemos empleado para la propiedad de consistencia de las variables aleatorias, de los estimadores de las variables aleatorias. Se dice lo siguiente: si yo tengo una sucesión de variables aleatorias, x1, x2, xn, imagínense un estimador que va incorporando cada vez más términos de esa sucesión. Entonces, el estimador primero se constituye con un único valor, acto seguido se constituye con dos valores de esa muestra, y así sucesivamente hasta llegar a constituirse con n valores de la muestra. ¿Bien?
Entonces, si nosotros queremos inferir un parámetro de la distribución, no lo disponemos, pero tomamos una muestra lo suficientemente representativa y tratamos de acercarnos a ese parámetro desconocido mediante la conformación de un estimador que se denomina una variable aleatoria. Y esta sucesión va a converger en probabilidad si se verifica que a medida que nosotros tomamos una gran cantidad de valores, la probabilidad de que de esa expresión converja a la variable aleatoria o el parámetro que desconocemos, esa probabilidad es igual a 1. Y por lo tanto, se dice que la sucesión de n términos converge a la variable x. ¿Bien? Entonces, eso es una propiedad deseable que se le impone a los estimadores, que tiene que ver con la convergencia en distribución, pero en probabilidad. ¿Bien? Que los estimadores convergen en probabilidad al parámetro desconocido de la distribución. Vamos a aplicarlo para algunos teoremas dentro del cálculo de probabilidad y van a ser bastante útiles cuando nosotros lo estudiemos, que tiene que ver con las leyes de los grandes números y demás. No sé si algo de eso han oído alguna vez. Pero esta convergencia se da en este sentido, es decir, es una convergencia en probabilidad. Cuando tomo una gran cantidad de valores, imagínense un estimador, y quiero converger al parámetro del parámetro desconocido, bueno, es la aplicación, acá como les menciono, ejemplo, la consistencia, que nosotros teníamos, bien, la probabilidad de que el estimador del parámetro, o sea, tita sombrero, que se conforma con n valores, menos el parámetro desconocido, la diferencia entre estos dos sea muy pequeño, un epsilon o un psi muy pequeño, la probabilidad de esto en el límite, cuando n tiende a infinito, esta probabilidad es igual a 1. Bien, si ocurre esto, entonces nosotros decimos que esta sucesión, está acá, bien, converge en probabilidad a el parámetro desconocido. Esto se llama convergencia, este símbolo que ponemos acá, converge en probabilidad. ¿Está bien? Para que lo corro para acá. Tuki, ahí está. Yo este PDF después se lo subo, donde voy haciendo anotaciones, aclaraciones o trayendo cosas puntualmente. Acá vemos uno de los ejemplos típicos de la convergencia en probabilidad, y por eso yo les mencionaba que es muy importante, porque la vamos a estar aplicando para una propiedad que tienen los procesos estocásticos que se denomina ergodicidad. Cuando un proceso estocástico es ergódico es porque infiere las características más importantes a partir de una muestra, y eso se da a partir de la aplicación de la segunda ley de los grandes números. Y la ley de los grandes números es muy importante para nuestra profesión, para el desarrollo de la desarrollo de los seguros en particular. O sea, dale, pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguien estudió o se acuerda de la ley de los grandes números? ¿Cuál es la importancia de la... Dale, ¿cuál es la importancia de la... Dale, te escucho. Disculpe, ¿no? ¿Podría repetir el nombre que había mencionado cuando mencionó los procesos estocásticos? La propiedad que mencionó. Ergodicidad, de Ergodicidad. ergódico. La vamos a escribir acá, igual la vamos a ver. Quédate tranquilo, se llama acá, te la escribo. Te lo explico en verde. La vamos a estudiar, ¿eh? No es que no la vamos a ver. La vamos a ver, no le vamos a dar tanta relevancia porque vamos a avanzar en otra propiedad que es más importante, pero el desarrollo de los seguros se basa en la ley de los grandes números. ¿Está bien? Puntualmente, cuando nosotros como asegurados aportamos a la compañía de seguros, le transferimos el riesgo y nosotros vamos aportando nuestras primas, y la compañía de seguros recauda ese dinero, y como yo les he explicado, o por ahí creo que les comenté, y va invirtiendo ese dinero
Está bien, es un gran negocio financiero y está bien que lo sea, no está mal. Parece que hablar de negocio financiero es mala palabra, pero no. Acá no tiene que ser mala palabra, es algo bueno, porque obviamente eso les va a permitir invertir y en algún momento poder cubrir cuando haya la ocurrencia de siniestro. Pero la ley de los grandes números asigna una probabilidad baja de ocurrencia a los siniestros, dado por un colectivo de personas que tienen todos en común los mismos riesgos y por lo tanto todos en forma solidaria van a ir contribuyendo al pago de los siniestros de los asegurados que hayan sufrido ese tipo de inconveniente. ¿Bien? Por ese motivo, los seguros funcionan como tales, ¿está bien? Porque hay cumplimiento de este gran teorema dentro del cálculo de la probabilidad que se llama ley de los grandes números. Imagínense que tiene una variable aleatoria y ustedes quieren contar la cantidad de veces que sale un elemento dentro de ese conjunto de valores y si ocurre ese valor se denomina que hubo un éxito. Entonces yo lo que quiero contar es cuántas veces se presentó ese elemento o esa característica que estamos estudiando. Imagínense que haya ocurrido un siniestro, ¿está bien? Entonces cuando yo analizo 5 pólizas, quizás en la cuarta póliza hubo un siniestro, entonces cuando calculo la frecuencia relativa de eso, diré 1/5, o sea, el 20% de las 5 pólizas que yo tengo en mi cartera imagínense que hay 5 asegurados, y hay un 20% de ocurrencia. Ahora bien, cuando uno empieza a aumentar la cantidad de asegurados en la cartera, y en vez de tener 5 tengo 100, quizás esa probabilidad, esa frecuencia relativa de ocurrencia de siniestro, tenemos ya, imagínense, 15 asegurados de los 100 que tienen siniestros, o sea, hay 15 pólizas que están siniestradas, entonces tendremos un 15%, 15 sobre 100, y cuando uno toma una mayor cantidad, empieza a estabilizarse esa frecuencia relativa en torno a un valor, ¿bien? Es decir, ya incorporar un asegurado más no cambia mucho el número, y ese valor es el que denominamos probabilidad. ¿Bien? Quizás esto les haga acordar un poco al principio de estabilidad de la frecuencia relativa cuando estudiábamos la definición frecuencista, ¿bien? De probabilidad. Bueno, esta es más o menos la idea. Cuando yo tomo una gran cantidad de valores, de observaciones, y cuento cuántos éxitos hay dentro de ese conjunto de elementos que estoy observando, cuando tomo una gran cantidad, esa frecuencia relativa tiende a estabilizarse en torno a un número que denominamos probabilidad. ¿Bien? La ley primera de los grandes números habla de primer teorema de convergencia de la probabilidad, que es esto que yo les mencionaba, que se basa en que cuando uno toma una gran cantidad de valores, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse en torno a un número, y con lo cual esa frecuencia relativa se considera la probabilidad, ¿bien? Porque es tan despreciable la diferencia con la probabilidad teórica que uno desconoce, que la terminamos considerando como el valor de probabilidad de la frecuencia relativa. ¿Bien? Otra convergencia en probabilidad que ustedes estudiaron, que ya se las anticipé, tiene que ver con la consistencia, que era una de las propiedades deseables que tenían los estimadores o que nosotros le imponíamos a los estimadores como eh, para seleccionarlos respecto a otros. Bueno, también es otro de las aplicaciones que tienen la convergencia en probabilidad, que tiene que ver con la famosa ley de los grandes números. ¿Bien? Esto que yo les menciono de la aplicación en seguro es muy importante, ¿está bien? Es algo que se los van a comentar seguramente y lo van a leer en alguno de los libros de las materias más adelante. Ténganlo presente de por qué es tan útil o por qué tiene aplicación la ley de los grandes números. Bueno, piensen en un colectivo de personas de asegurados, donde todos tienen el mismo riesgo o todos tenemos la misma posibilidad de que nos ocurra un determinado evento que nos dañe quizás el patrimonio, puede ser por ejemplo un incendio, y aseguramos todos bajo una póliza colectiva o pólizas individuales, aseguramos el mismo riesgo. Y bueno, entonces en algún punto
tenemos todos la misma probabilidad de ocurrencia del mismo evento. ¿Bien? Acá hablamos de convergencia en distribución y convergencia en probabilidad. Más o menos las diferencias entre una y otra está más o menos un poco claro. Sí, profe. Esto lo van a encontrar, después les voy a pedir que lo lean. Vamos a ir acá. Espero que esté abierto la biblioteca. Voy a poner a ver, Landro, biblioteca digital. UA. Vamos a aprovechar ya. Acá está, este. Este está subido en el campus. Se llama Teoría General de las Variables Aleatorias. Lo escribió Alberto y el libro lo liberó. Es una serie de cuadernos. El primero tiene que ver con esto de variables aleatorias. Y acá está el orden que estamos siguiendo. Nosotros ahora estamos charlando sobre la convergencia estocástica. Está la convergencia casi con certeza. Esto no lo estamos hablando. Hablamos de la convergencia en distribución. Hablamos de la convergencia en probabilidad. De la convergencia en los momentos. Y de la que no vamos a charlar es la convergencia completa. ¿Está bien? Acto seguido termina esto. Arranco hoy mismo función característica. Ahora después arranco con esto. Y seguimos con esto, con función generatriz de momento y función generatriz de probabilidades. ¿Está bien? Entonces les muestro dónde tienen para repasar y demás. De hecho, algunas de estas cosas ya las estuvimos hablando, que es una variable aleatoria unidimensional. Hablamos de la independencia estocástica, hablamos de las funciones de variables aleatorias, de los valores esperados y momentos, lo que hablamos en la clase anterior. ¿Está bien? Algunas cosas las hemos pasado, pero hemos charlado. Les hablé de la paradoja de San Petersburgo. Bien. Poco por arriba. Hablamos de kurtosis, asimetría, bueno, coeficiente de Pearson. Les muestro para que vean dónde pueden leerlo. Se los anticipo acá por el chat. ¿Está bien? A ver si puedo ir acá al chat y pasárselos. Como para que puedan tener ahí un material de que si quieren complementar o ver algún ejemplo o algo, tengan de dónde agarrarse. ¿Está bien? Después hay un montón de otros libros que tratan de estos temas. Pero bueno, yo creo que con ese estamos. Si hay alguna duda, avisen. ¿Está bien? Vamos a ir a la convergencia en momentos. De nuevo voy a tomar esto prestado para que quede bien ordenadito acá en la presentación. Y vamos a charlar de nuevo. Yo tengo una sucesión de variables aleatorias. En este momento, en vez de hablar de una convergencia más fuerte como la que es, como es en distribución o en probabilidad, la fuerza que acá le vamos a estar dando está dado por la estructura de momentos, donde las variables aleatorias van a converger a otras distribuciones cuando los momentos cumplan ciertas características. Entonces, tiene que ocurrir lo siguiente: si yo calculo el momento natural de la variable aleatoria, esos momentos naturales tienen que ser finitos, es decir, tienen que converger. Es una condición necesaria y suficiente. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los momentos absolutos naturales? Les dije que existen unos momentos absolutos naturales. Bueno, son estos, vienen en la notación que estamos viendo. Y al calcular estos momentos absolutos se calcula como la integral en todo el dominio del módulo de la variable aleatoria elevado a la s, si es el momento de orden s, por la función de densidad por diferencial de x. Si se resuelve esto, si esto converge y tiene un número, ¿está bien? Cuando nosotros calculemos la diferencia en módulo entre esa sucesión y la variable aleatoria a la cual converge, esa esperanza matemática o el promedio de estas diferencias tiende a cero. Eso es lo que estamos hablando. Es decir, que la convergencia se va a dar a partir de la estructura de momentos a través de las diferencias promedias entre la sucesión y el verdadero valor o la variable aleatoria que estamos analizando. ¿Bien? Si se da, por ejemplo, si S en esta expresión es igual a 2, vamos a converger en varianzas. ¿Bien? Porque esto sería la expresión de la varianza. Entonces acá vamos a anotar esto como un tipo de convergencia en particular. De nuevo, no es algo que vamos a utilizar tanto en las aplicaciones propias de procesos estocásticos, pero sí es bueno que la tengamos en cuenta
como esta distinción entre una convergencia fuerte y una convergencia débil. La convergencia en momento es una convergencia más débil. ¿Bien? Esto tiene que ver con la jerarquía, que yo un poco les estuve comentando, que la convergencia en momento, ¿está bien? Es menor a la convergencia en probabilidad y esta convergencia en probabilidad es menor a la convergencia en distribución. ¿Bien? Entonces es algo que hay que tener en consideración, que la convergencia en probabilidad en momentos implica la convergencia en probabilidad y que la convergencia en probabilidad implica la convergencia en distribución. Por lo tanto, hay cierta transitividad. La de momentos implica la distribución. ¿Bien? Vamos a dejarlo esto también como algo a tenerlo en consideración. Bien, esto, bánquenme que esto lo pongo acá abajo y esto va acá arriba. Una consulta. Dale, dale, obvio. Entonces, de esas tres, ¿la más débil sería la de momentos o la de distribución? Porque me mareó un poco ese cuadrito. No, a ver, acordate que todo lo que tiene que ver con los momentos es más débil que lo que tiene que ver con con lo que tiene que ver con distribución o probabilidad. Acordate que cuando lo vimos la clase pasada, hablamos de que las variables aleatorias se definen en forma estricta o en débil, que la definición estricta tiene que ver con esa estructura de probabilidad y que la definición débil tiene que ver con la estructura de momentos. ¿Bien? Cuando hablamos de que implica, hablamos de que si es en momentos, ¿está bien? En momentos quiere decir que está incluido en la convergencia en probabilidad y que sea en probabilidad implica que esté incluida dentro de la convergencia en distribución. Quizás por ahí las palabras que están escritas o que dije por ahí no fueron más claras. Pero acordate que siempre lo que es momentos es débil. Es más débil que la otra. ¿Puede ser una variable que tenga convergencia en momentos e implique la otra? Bueno, tiene que cumplirse ciertas características para que converja en probabilidad. ¿Está bien? Pero si tu variable converge en probabilidad o en distribución, bueno, entonces los momentos los tenés asegurados en algún punto. Acá quiero meterle bastante hincapié a la función característica. ¿Está bien? Creo que algo vieron en Estadística 2 y por ahí si no lo vieron lo vamos a estar repasando, que tiene que ver con ciertas funciones que son bastante útiles para el análisis de las variables aleatorias. Uno tiene que ver con que la esperanza matemática se le puede calcular a cualquier tipo de expresión. ¿Bien? Acá yo tengo una función que la denomino h sub x, h es minúscula, donde h depende de x y w representa una variable auxiliar que no tiene ningún tipo de interpretación, pero los vamos a ver cómo vamos a emplear, dependiendo del tipo de función que sea h, cómo nos va a asignar algunas funciones en particular, algunas funciones que van a ser bastante importantes. Acá estamos en el libro de Alberto en la otra parte. Entonces acá vamos a meternos, esto me lo voy a llevar, como para que les quede acá de notación. Bien. Y yo voy a ir escribiendo. Dale, Perdón, una consulta me quedó de lo anterior. O dale. sea que si yo tengo convergencia en probabilidad, seguro tengo la de momentos. Cuando tenés convergencia en probabilidad, para que tengas en momentos, tiene que cumplirse que los momentos sean finitos de la variable aleatoria. Ah, ok, gracias. O sea, podés tenerlo, pero siempre y cuando los momentos de esas variables aleatorias sean finitos, converjan. Ah, ok, gracias. No hay nada. Acá vamos a arrancar con esto, es decir, yo acá lo que les estoy anotando es esto, es decir, la esperanza matemática es una función que va a depender de esta expresión y que si yo la resuelvo en continuo, se resuelve como la integral en todo el dominio de esa expresión que yo estoy calculándole su valor esperado por la función por diferencial de x. W es muy importante que tengan en cuenta y presente que es una variable real. Entonces, imagínense que si h, esta función que está acá, h, bien, que está escrito acá, es e a la i por w por x, bien, entonces de acá surge la función característica de la variable aleatoria, que es la integral en todo el dominio de e
a la i por w por x por función de densidad por diferencial de x. ¿Bien? Si ocurre esto, esto se denomina función característica y es la famosa transformación de Fourier de las variables aleatorias. ¿Bien? Esta sería la transformación de Fourier. ¿Hasta ahí estamos bien? Se entiende que esto que estoy calculando acá es el valor esperado de e a la i por w por x, donde i es el número imaginario. Pregunta. Me perdí. ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? Bueno, acordate de que la esperanza es una expresión que vos se lo podés calcular a cualquier tipo de función. Vos podrías calcular la esperanza a una constante, como la esperanza al coseno de x, como la esperanza a lo que fuese. Si vos calculás la esperanza de una función h, que depende no solo de x, de la variable aleatoria, sino de w, y en el caso particular de que esta función h fuese e a la i w por x, cuando vos calculás este valor esperado, lo que vas a disponer es la función característica de la variable aleatoria. Una función característica lo que hace es identificar en forma unívoca a la variable aleatoria. Es decir, una variable normal va a tener una determinada función característica. Y si yo identifico esa función característica, o sea, veo esa expresión en algún lado, puedo identificar y decir, esto se corresponde a una variable normal. Eso es lo que estoy diciendo. Esto tiene resolución. Se resuelve y se llega a una expresión, y esa expresión es la que vamos a identificar y decir, es una variable normal, es una variable gamma, es una variable Poisson, etc. ¿Está bien? Esto acá lo estoy escribiendo en continuo. ¿Está bien? No sé si ahí quedó un poco más claro, pero que yo estoy calculando un valor esperado. Que cuando el valor esperado es sobre esta expresión, esta función, se denomina esto como la transformación de Fourier, y esto identifica en forma biunívoca a las variables aleatorias. Vamos con algunas propiedades. Vamos con propiedades. Entonces, Perdón, supongamos... en este caso no conoces W, pero sí X o ninguna de las dos. No. X W es no la... es la variable aleatoria. No, la variable aleatoria es X. ¿Y por qué pusiste ahí W ¿Dónde? entre paréntesis? ¿Dónde puse entre paréntesis? CXW. Claro, porque W es esta variable auxiliar que está acá. Claro, la pones porque, bueno, Está- pertenece. Pero para. Vos en estadística 2 usabas esta expresión. Decime si es así. ¿Está bien? ¿Usabas esto? Claro, Función sí, sí, generatriz de ok. momento. Claro, sí, Bueno, sí, sí. T es la variable W. Claro, sí, sí, sí. Lo que Perfecto. pasa es que T está reservado para el tiempo. Y ahí es donde yo siempre digo lo mismo. Los quienes explican estadística 2 tendrían que ponerse de acuerdo con lo de estadística vectorial y así sucesivamente. Porque T nosotros lo dejamos para el tiempo. Y lo vas a usar en biometría, en todas las materias que vienen. W va a ser T para vos. Es esa variable auxiliar. Es una variable real. Fíjate que vos convertís un problema que es de índole estocástica a un problema de índole determinística, porque cambiás la variable. Vos cuando haces la transformación, el problema que está dado por una variable aleatoria que tiene una determinada estocasticidad, lo convertís en un problema que solo depende de la variable auxiliar. Entonces vos derivando la variable auxiliar, que es una variable real, vas obteniendo determinadas características de la variable aleatoria. Entonces yo acá lo que le estaba diciendo era, imagínense sea z, no sé si alguien quería hablar algo más, pero escucho. Y es esto, z es una sucesión de variables aleatorias, donde es una variable k-dimensional, por eso lo hablamos en la clase anterior, tiene k dimensiones. Entonces yo puedo calcular la función característica de esta sucesión. ¿Vamos bien?
Cada una de estas es una variable auxiliar que corresponde a cada variable aleatoria, y esto es, en definitiva, este valor esperado, es el valor esperado de I por esta sumatoria, que va a ser W1 por I1 más WK por I sub K. Bien. Y que cuando uno lo debería resolver, esto se resuelve como la integral en todo el dominio, la integral de Z. Recuerden que lo estoy resolviendo en forma multidimensional, por E elevado a la I por esta sumatoria, I sub J, y acá le vamos a poner WJ, donde J va de 1 a K, todo esto multiplicando, por los diferenciales del diferencial total de la función de distribución. Esta notación se la acuerdan que la hablamos en la clase anterior. Que puedo usar el diferencial total en vez de usar función de densidad por diferencial de la variable. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo una variable que es una sucesión de variables aleatorias, que esto es propio de procesos estocásticos, puedo calcular su función característica como este valor esperado, y este valor esperado involucra una integral en todo el dominio, en un dominio multidimensional, de la esperanza de E a la I por esta sumatoria por el diferencial total de la variable. Esta es una primera propiedad que tenemos. Segunda propiedad tiene que ver con una que es muy parecida a la que ustedes estudiaron con funciones generatrices, que es que la función característica en cero es la integral, ¿ven?, en todo el dominio, de E a la I, acá le pongo 0, por I, por función densidad diferencial, vamos a poner acá, quiero poner ahí, diferencial de I. Y cuando yo evalúo la función característica en 0, bien, fíjense que me va a quedar E a la 0, esto es 1, me queda la integral de la función densidad, con lo cual la integral de la función densidad en todo el dominio vale 1, condición de cierre. ¿Está bien? Recuerden que esto vale 1, E a la 0 es 1, y me queda la integral de la función de densidad. Ahí venimos, más o menos, propiedades que estamos viendo, la función característica. Pero quiero dejarles en claro que la función característica lo que hace es identificar en forma biunívoca a la variable aleatoria. ¿Ah? Si yo tengo una variable que tiene yo veo una expresión de función característica, eso me da cuenta de cuál es la variable aleatoria detrás que tiene, cuál es la variable que tiene detrás esa expresión. ¿Bien? Entonces acá vamos con otra propiedad. Si yo tengo la constante, la función característica de A por I más B, de nuevo, A y B pertenecen a los reales. Entonces, acá ¿qué debería calcular? El valor esperado de E a la I por A por I más B, bien, por W, porque no se olviden de la variable auxiliar. Entonces a mí me queda E a la I por W por A por I por E a la I por B W. Acomodo un poco los términos. Acá pongo W por A, lo pongo junto porque son el argumento de la variable. Aplico esperanza matemática, y cuando aplico esperanza me va a quedar E a la I por BW, es una constante, sale afuera, y me queda esta esperanza que depende de una variable aleatoria. ¿Estamos bien? Y esto es la función característica de la variable con el argumento AW. ¿Bien? Entonces acá ya tenemos la propiedad. Cuando yo tengo esta transformación afín de una variable aleatoria que le sumo una constante, le multiplico por una constante y le sumo una constante, esto es igual a E a la I por W por la función característica de A por W. Esto es algo que uno debería tener presente. ¿Está bien esta demo? Sí, sí, yo no. ¿Vamos bien? Es muy parecida a la FGM que ustedes vieron, con lo cual, Eso. Una pregunta. dale. ¿La FGM sería un caso cuando I es 1? Es cuando es la solución en el dominio de los reales. Ah, ok. Claro, es lo que ahora lo vamos a ver. Yo creo que llegamos. Y quizás nos queda para el jueves FGP. ¿Está bien? Ok, gracias. Y veremos algunos ejemplos y algunas cosas, pero sí. Z es X más Y,
donde X e Y son independientes. Esta es la notación, recuerden, de independiente. ¿Vamos bien? Entonces, la función característica de Z es la función característica de X más Y, dependiendo de W, es el valor esperado de E a la Y por W por X más Y. Entonces acá me va a quedar el valor esperado, siendo distributiva, Y por W por X, por el valor esperado de E Y por W por Y. Con lo cual, esta expresión es la función característica de X y esto es la función característica, me gustó cómo quedó, de Y. Entonces, la función característica de una suma de variables independientes es el producto de sus funciones características. ¿Bien? Si X e Y son independientes. ¿Vamos bien? Bien. Vamos con... ¿Esta, alguna duda de esta? No. ¿O sí? Preguntarles algo. No, quedó claro. Vamos bien. Vamos con la 5. Yo voy a ir anotando. Si me como alguno, les pido disculpas. Puede ser ya hasta ahora de la mañana temprano. Es muy lunes. Ya lo saben ustedes, pero bueno, vamos a meterla. Tengo una sucesión de variables aleatorias. Bien, y de cada una de estas tengo una función de distribución. Entonces lo voy a denotar de esta manera, la función de distribución de la variable y. Entonces esto es la probabilidad de que esta variable asuma un valor a lo sumo i sub i. Y esto está definido para las n variables aleatorias. Bien, entonces tengo la función de distribución para la primera variable aleatoria, que se calcula esta probabilidad y demás. Y para cada una de estas también tengo su función característica. Ahí. Bien, de nuevo lo mismo, vale lo mismo. La misma, entonces sí, la función de distribución de i, mejor dicho, de la sucesión de n, converge. Bien, cuando hablamos esto, hablamos de convergencia en distribución a la función de distribución de i. Bien, perdón, acá me estoy... avísenme, cuando ven que le pifio en algo, me avisan, si lo corrijo, porfa. No se queden ahí, así lo pongo. Entonces, si ocurre esto, implica que la función característica de la sucesión, que depende de W, converge a la función característica de la variable i. ¿Se dan cuenta por qué es importante lo que vimos antes de convergencia, aunque sea un breve repaso? Porque lo que estoy indicándoles es que si yo tengo una sucesión de variables aleatorias y la función de distribución converge, tiende a parecerse a la de otra variable aleatoria, por ejemplo, binomial normal, entonces, si yo tengo la función característica de esta sucesión, esta función característica se va a parecer a la de la variable aleatoria en cuestión. ¿Bien? A la que yo quiero tender. ¿Hasta ahí venimos más o menos? Es decir, que en alguna manera hay una convergencia en distribución de esta manera y esto implica que esta función característica converge a esta otra que está acá. Esto se llama correspondencia, hay una correspondencia que se denomina correspondencia biunívoca y bicontinua. Entonces hay una correspondencia biunívoca y bicontinua. ¿Qué significa esto? Que también se verifica lo siguiente. Si la función característica converge a la de esta variable aleatoria, entonces implica que la variable aleatoria converge en distribución a la variable i. En pocas palabras, ¿bien? Es decir, que hay una implicancia en ambos sentidos.
Bien, si esta variable aleatoria de esta sucesión converge en distribución, ahí sí, solo sí, su función característica converge a la de esta función. ¿Está bien? Entonces quiero que quede claro por qué es importante lo que vimos antes de convergencia. Que quiero que lo macheemos con esto que estamos viendo ahora. Cuando estamos viendo las funciones características que identifican en forma unívoca una variable aleatoria, tenemos que tener en claro que si tengo un estimador o algo que converge en distribución a otra expresión o a otra variable aleatoria, es porque también se da la convergencia de su función característica. Eso es lo que estoy diciendo en pocas palabras. ¿Está bien? Como para bajar a tierra un poco lo que está escrito. Hasta acá, ¿cómo venimos? Todo bien. ¿Vamos? Entonces, esto está en la presentación de nuevo. A esto se le denomina transformación de Fourier. Todo, importante, toda variable tiene una función característica dado que la integral es siempre convergente. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que no siempre ocurre con las otras funciones que vamos a estar viendo, pero todas las variables aleatorias tienen funciones características porque siempre va a converger esta integral. Esto es algo muy importante. Acá están las propiedades que estuve charlando. ¿Ven? Y ahora entro en la de momentos, que es la que antes me preguntó la compañera. Bien, vamos, para que vean que vamos de la mano. Entonces acá pondremos, si me permiten, me voy a traer en forma prestada este título, para que quede acá y no lo escriba yo con mi letra. Entonces vamos a escribir acá, esto sí. Y ahora h, que tenemos acá, esta expresión h, es e a la w por i, entonces de acá sale que esta esperanza matemática, e a la w por i, es la función generatriz de momento de la variable i que depende de w. Ustedes en estadística 2 usaban esta notación. ¿Estamos bien? A ver, acá voy a poner, en vez de x le voy a poner i, como para que veamos bien. Era esta esperanza matemática. Y demás, nosotros vamos a usar m en vez de phi y en vez de usar t usamos w. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería esta expresión? Volviendo acá. Es la esperanza de e a la w por i, que va a ser la integral en todo el dominio de la variable aleatoria de e a la w por i, ¿bien? Por el diferencial total de la variable. ¿Bien? No siempre es posible, en este caso, que aseguremos la convergencia para cualquier valor de w. O sea, a diferencia de la función característica, siempre esa integral convergía y llegábamos a obtener una expresión funcional. Acá no es posible siempre en todos los casos. ¿Bien? Para que eso ocurra, tenemos que hallar un valor de w dentro de un entorno del origen para el cual esa integral tenga convergencia, es decir, que esta integral que está acá, bien, perdón, esto va acá, e a la w por i, diferencial de esto, que esta integral sea finita. Si esto ocurre, entonces estamos ante la presencia de una FGM. Si esta integral no converge, estamos hablando en continuo, no converge en continuo, perfecto, entonces no tenemos FGM. Bien, hay algunos casos en los cuales esto ocurre. Quizás en las aplicaciones que vamos a estar viendo no va a ocurrir, pero es importante que tengamos presente que no siempre estamos ante la presencia de una FGM. Rodrigo, ¿es importante FGM en el curso? Recontra. Lo vamos a estar usando con mucha frecuencia en la segunda parte de la materia. Post primer parcial vamos a estar aplicándolo, con lo cual lo vamos a estar repasando y necesito que ustedes lo vayan practicando porque lo necesitamos para más adelante. ¿Está bien? Entonces, la esperanza de la FG me evaluada en 0 da 1, esta es una primera propiedad. La otra tiene que ver con esta transformación que hicimos con de nuevo, ahí B pertenece a los reales, que hicimos con la función característica. Esto me queda E a la W por B, por la función generatriz de A por W,
¿Estamos bien? Tercer propiedad. Si hay alguna que no escriba, me avisan, ¿eh? Tengo n variables aleatorias, donde cada una de ellas es independiente de la otra. Esto significa independencia. Para todo i distinto a j, donde i y j, esperen que borro porque me quedó muy cerca, y j van a tener 1, 2, hasta n. ¿Estamos bien? Entonces, la función generatriz de una suma, escribo x y después pongo y. Ahí está. Ahí está. Es esta esperanza. Y esto se resuelve como la productoria. ¿Conocen el símbolo de productoria? Perdón que pregunte, ¿eh? Sí, vale. Si no, avísenme, por favor. Y esto termina siendo la productoria de las funciones generatrices de las variables individuales. Ahí está. Es decir, si yo tengo una sucesión de variables aleatorias y yo quiero calcular la función generatriz de una suma, la función generatriz de la suma termina siendo la esperanza de esta expresión. ¿Está bien? Les dejo, ahora después les comento una tarea para que traten de hacer, pero me gustaría hasta acá preguntarles si venimos bien, cómo estamos. Son recién las 8. Bien. ¿Alguien no vio estos temas en Estadística 2? Por ahí lo estoy dando por sentado y quizás haya alguien que no lo haya visto. Porque hasta ahora no vi una aplicación. Lo de función característica yo no me acuerdo de haberlo visto. No, eso no se ve Pero. en Estadística 2. Ah, no, Eso quédate. generatriz sí. Entonces, Bien, generatriz de momento sí, pero la característica no se tiene que ver en Estadística 2. De hecho, tampoco generatriz de probabilidad. Lo dan algunos profesores, pero no, eso es de estadística actuarial. Pero eso lo dan. Dice, si la variable es acotada, existe la función generatriz, la recíproca de la implicación anterior es falsa en general. Puede ser que una variable tenga una sucesión infinita de momentos y sin embargo no tenga función generatriz de momentos. Esto ahora yo lo comento, ahora les muestro estas propiedades. Quiero ver si hay algo más de acá que... Acá les dejo como tarea. ¿Está bien? Entonces, quiero que lo hagan. ¿Qué quiero que hagan? Ahora yo continúo un poco más, pero yo quiero que hagan lo siguiente, que me calculen las FGM de una variable de Bernoulli y por propiedades me determinen la FGM de la binomial. Calculen la FGM de la log normal. Para esto van a ver que tienen que usar la de la normal. La FGM de una variable exponencial. Por propiedades la variable gamma. La FGM de una variable binomial negativa. Acá les digo, vean este link del libro. Y obtengan la función generatriz de cumulantes de las anteriores distribuciones de probabilidad. Buscar en el libro de Sarabia cuáles son las propiedades de esta función generatriz. Acá les comparto el libro. Libro de Sarabia de Alegría. Es un libro que se llama Estadística Actuarial. Me parece muy útil, con lo cual acá también tienen cosas como para repasar y demás. Acá está la parte de variables unidimensionales y acá tienen el tema. ¿Está bien? Les pido que de acá repasen distribuciones, capítulos 6 y 7, distribuciones discretas y continuas. ¿Está bien? Es muy importante. Acá van a ver después algunas cositas más, pero me gustaría, por favor, que repasen en estos capítulos. Es importante tener en claro estos conceptos. ¿Está bien? Entonces, esto, ahora yo voy a volver, pero voy a ir acá y voy a terminar con lo que estaba explicando. Entonces, imagínense acá ustedes la propiedad que ahora les voy a presentar, que se llama la 4, yo había puesto la 3, que tienen función generatriz, es E a la W por I. ¿Y esto a qué se parece esta expresión? Algo que ustedes usaron en análisis matemático y demás. ¿Cómo puedo expandir el número E? Como una serie puede ser que era. Sí, obvio. Bárbaro, bien ahí. Entonces escribo 1 más
W sobre 1 factorial más W al cuadrado sobre 2 factorial más, sigue la secuencia. ¿Está bien? Con lo cual, esta función generatriz que está acá, cuando yo le aplico valor esperado, perdón, acá me faltó algo. Esto es x y acá x al cuadrado. Todo esto. ¿Estamos bien? Entonces acá me queda 1 más. Aplico la esperanza matemática, la esperanza se aplica en forma lineal. Entonces yo hago la esperanza de esto y así, cada uno de ellos. Entonces me queda la esperanza de 1, me queda 1, por eso lo repasamos. Me va a quedar el valor esperado de orden 1 de x, ¿está bien? Por W sobre 1, más, cuando le aplico la esperanza matemática de x al cuadrado, me queda el momento de orden 2 de la variable, por W al cuadrado sobre 2, más, sigue la secuencia, y todo esto lo puedo compactar en una suma, que lo vamos a escribir así. ¿Está bien? Acá usé x y acá usé y. Hay algo que no estamos, no me estoy poniendo de acuerdo. Acá le pongo x. ¿Está bien? Porque si no, vamos a estar haciendo malas cosas. J, donde j va de 0 a más infinito. ¿Se entiende? Esta expresión lo puedo converger. Y esto va a tener solución siempre y cuando esto sea finito. Siempre y cuando esto sea finito, entonces estamos ante una FGM. ¿Hasta ahí venimos? ¿Más o menos? Vamos con la quinta parte. ¿Qué pasa si yo derivo? Si yo hago la derivada de primer orden, ¿qué me queda? Derivo esta expresión. Me va a quedar momento de primer orden de la variable más W por el momento de segundo orden más sigue la secuencia de puntos. Con lo cual, si evalúo la función generatriz en W igual 0, ¿cuánto me queda esto? Momento de primer orden, es decir, su esperanza matemática. ¿Está bien? ¿Hasta ahí venimos? ¿Se entendió más o menos esto? Que si yo derivo la derivada de una constante 0, derivo esta expresión que está acá, me queda respecto a W, ¿no? Estamos derivando. Entonces me queda M1 más baja al cuadrado, acá me va a quedar 2 por W sobre 2. El 2 se me cancela, me queda W, con lo cual todo lo que valga W, si yo le doy el valor 0 en todos los términos siguientes, esto se anula. Y entonces me queda el momento de primer orden, que es la esperanza matemática de la variable aleatoria. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? A ver. Espérenme que... Ahí está. Listo. Sigo. Vamos con lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago la derivada segunda? Sigo derivando. Entonces, si yo sigo derivando, ¿qué me queda? Me queda el momento de orden 2 de la variable más W por el momento de orden 3 más secuencia de puntos. Cuando evalúo la derivada segunda en 0, me queda momento de orden 2 de la variable aleatoria. ¿Está bien? Y así en términos generales, la derivada de orden S de la variable aleatoria evaluada W igual 0 me da los momentos absolutos de orden S de la variable aleatoria X, donde S va de 1, 2 en adelante. Ese es el orden. ¿Bien? Entonces, la existencia de la función generatriz de momento es suficiente para asegurar la existencia de la sucesión de los momentos absolutos de la variable aleatoria. Puede ocurrir que tengamos todos los momentos de la variable aleatoria finitos y que no poseamos función generatriz de momento. Eso podría darse. Podría ser una situación. Y vamos con la sexta propiedad. Dale, obvio. No entendí la anotación anterior. ¿Cuál? O sea, entendí la propiedad, pero no la última, la de ahí abajo. El momento de Esta. orden S, sí. ¿Cuál notación de todas estas? ¿Esta Es la barrita? última. Sí, la barrita y la W, ¿no serían 0? Y acá puse W igual 0. O esto Ah, ok, ya está. es W igual 0. ¿Qué habías pensado?
No, no entendí la barrita y de dónde salía el otro, y entonces me faltaba el Ahí cero. está, W igual 0. Estoy diciendo que evalúo esta derivada de orden S de la función generatriz en W igual 0. Y que eso me da como resultado el momento absoluto de orden S. Y que S puede valer 1, 2 en adelante. Buenísimo, gracias. A vos, gracias por la consulta. Vamos acá, dale. 6. Si yo tengo una sucesión, acá para que vean que no se van a olvidar de la convergencia. ¿Está bien? Esta sucesión va a converger ahí, ¿está bien? Y que cada una de estas variables tiene su correspondiente función generatriz, esta también. Entonces, se demuestra que hay una correspondencia biunívoca de la siguiente manera, que si esta sucesión converge en distribución ahí, sí, solo sí, se da la convergencia de la función generatriz de momento. ¿Estamos bien? Esta correspondencia es en ambos sentidos. ¿Qué les voy a pedir? Que repasen, porque así también vamos yo voy a ir avanzando en cosas de repaso y les voy a pedir que ustedes los vayan haciendo. Cualquier consulta está el foro, pueden preguntarnos o demás. Les pido esto, ¿está bien? Lo voy a dejar acá. ¿Está bien? Como para que ustedes puedan tenerlo acá como tarea, para que avancen y traten de calcular cuál es la FGM de una Bernoulli y calculen por propiedades la FGM de una binomial. ¿Bien? Si quieren, hagamos la primera. Acá el bullet este no me quedó azul, lo tengo que correr bien de nuevo, pero si quieren, hagamos la primera. ¿A qué se refiere por propiedades? Bien, bárbaro. Bueno, ahí lo charlamos. ¿Cuál es tu nombre? Así te voy conociendo ya la voz. ¿Cómo te llamas? Fátima. Fátima. Bueno, bien, Fátima. Gracias por participar. No me siento un poco solo, pero bien, me gusta. Escúchame, vamos con el ejemplo. Arranquemos con esto. Yo tengo una variable Bernoulli 1P. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vos tenés esta tabla, donde vos tenés esta asignación de probabilidades. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? 0, 1. Imagínate una variable que cuantifica el cliente incurre en default o no default. Si vale 0, es porque el cliente no defaultió. Si vale 1 es porque defaultió. ¿La persona está con vida o no está con vida? Está con vida, vale 1, no está con vida, vale 0, o al revés. La probabilidad la denominamos Q y acá P. ¿Está bien? La suma de Q más P me da 1, condición de cierre, cierran 1. Listo, todo lindo. ¿Cómo calculamos la FGM de esta variable? ¿Qué sería? El valor esperado de E a la W por X, ¿no? ¿Qué debería ser en tiempo discreto? Esta sumatoria de E a la W por X por la función de probabilidad. Y esta función de probabilidad yo la puedo escribir de esta manera, permítanme, como P a la X por Q a la 1 menos X, donde X o vale 0 o vale 1. Entonces esto es importante el dominio, que yo lo tenga claro. Entonces la FGM, ¿qué va a ser? Che, cuando vale 0, ¿qué va a ser? E a la W, que vale a la 0 por W, por la probabilidad que valga 0. Lo escribo. Más E a la 1 por W por la probabilidad que valga 1. Entonces, esto ya lo tengo, es Q, y esto lo tengo, es P. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenés acá? Tenés que la función generatriz es E a la 0, volviendo acá, esto da 1, ¿estamos bien? Entonces te queda Q más P por E a la W. Hasta ahí estamos de acuerdo que esta es la función generatriz de la Bernoulli. Entonces, si yo derivo Sí. esta expresión, ¿qué me queda? La derivada de esta. Me queda la derivada en constante 0, me va a quedar P por E a la W. Cuando lo evalúo en W igual 0, me queda P, y esta es su esperanza matemática. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Hacemos la derivada segunda. Entonces, cuando hago la derivada de esta, me queda P por E a la W. Cuando lo evalúo en 0, me queda P. Y entonces esto es el momento de orden 2.
Entonces de acá sale que la varianza, que es momento de orden 2, menos el 1, todo esto al cuadrado, me queda P menos P al cuadrado, me queda P por 1 menos P, y esto te queda P por Q. Hasta ahí demostramos los momentos de primer y segundo orden, calculamos la varianza, podríamos seguir. ¿Está bien? Eso no hay ningún problema. Ahora bien, vos sabés también que si yo agarro una suma de Bernoulli, S, donde cada XY es Bernoulli con la misma distribución, eso son homogéneas, y vos tenés esto, ¿ahí estamos bien? Sí. Entonces vos podrías aplicar la propiedad que vimos antes de la función generatriz, permitime que te la recuerde, que está acá, la función generatriz de esta es igual a la productoria, si son independientes. ¿Estamos bien? Esto, por propiedad sería esta. Entonces yo agarro y te digo, voy a aplicar esta propiedad. ¿Está bien? Entonces debería decir que la función generatriz de S, que es la función generatriz de esta suma, entonces ahí tendría que hacer la productoria desde i igual 1 hasta n de esta expresión. Entonces el tema es cuántas veces estás multiplicando q más p por e a la w, e a la w. N veces. Entonces esto te va a quedar q más p por e a la w a la n. Y esta es la función generatriz de una binomial. ¿Se dice hasta acá? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, eso sería propiedad. Yo ya les hice el 1. Ustedes traten de hacer del 2 al 6. Traten de practicar estas cosas porque son importantes para lo que sigue en el curso, ¿está bien? Entonces yo acá les muestro que ahora nos vamos a meter en la parte de función generatriz de probabilidad. Avancemos hasta lo que podamos, ¿está bien? Después retomamos el jueves de donde quedemos. ¿La vieron esta función generatriz? Sí, sí. Dale. Más o menos, ¿no? Entonces, No, pensé imagínense. Esta nosotros no la Yo vimos. creo que no. Por eso, depende yo del tampoco. docente. Silvia la da, creo que Alejandro la daba, pero no sé si la llegó a dar el cuatripasado, pero Alejandro yo sé que la daba. Sí, sí la llevo a dar. Miguel la dio, Miguel la da, Miguel Córdoba, después hay otros docentes, no sé si la dan, pero bueno, esto es propio de esta materia. Lo empezaron a dar ellos en los últimos tiempos, pero la realidad es que no se daba. Yo cuando cursé Estadística 2 no la vi, ¿está bien? Pero esto es lo mismo, como cuando vos te enterás que el otro profesor usa IFGP, dice, che, ¿por qué no la explico yo? Pero Silvia no la daba hace mucho tiempo atrás. Y tampoco los otros docentes. Pero bueno, está bien. Yo vamos a repasarla, vamos a nivelar y esa es la idea. Repasemos. Sea I una variable aleatoria discreta. Yo tengo una variable aleatoria discreta que tiene este dominio. Perdón que uso X, y, pero también sirve como para que se acostumbren a distintas notaciones. La probabilidad P sub J es la función de probabilidad. Es la probabilidad de que la variable I asuma el valor J, donde este J vale 0, 1, 2. Lo que estoy diciendo es una variable que tiene una distribución discreta. Bien, entonces vamos a definir a la función generatriz G de la variable I dependiendo de W como esta sumatoria. W de la J por P sub J, donde J va de 0 a más infinito. Y esto se denomina el valor esperado de W de la I. Lo que tiene que ocurrir es que esto tiene que converger, es decir, para que esto exista, esta suma tiene que converger. ¿Está bien? O sea, tiene que converger, tiene que ser finita esta expresión para que esto converja. En general se va a decir que esto se calcula siempre en un entorno del dominio de W en módulo menor o igual a 1. Pero lo que voy a tener es esto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Les parece? Vamos, así voy bajando a tierra. Y es una variable Bernoulli, no importa. Es algo sencillo, que ustedes quiero que vayan viendo. Yo calculo la FGP, es E a la W por I.
Entonces, lo que me está diciendo es suma, no me gustó cómo quedó el símbolo de suma, donde I va de 0 a 1, W a la I por su función de probabilidad. ¿Vamos bien? Entonces, veamos qué nos da. Che, si I vale 0, ¿qué te queda? W a la 0 por la probabilidad de que valga 0, más W a la 1 por la probabilidad de que I valga 1. Entonces, esto te queda 1, te queda la probabilidad en 0 que te queda Q, más W por P. Esta es la función generatriz de una Bernoulli. Bien, esta sería la FGP Bernoulli. ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, consulta, porque esto no Dale. lo vi. Más que todo para llegar a tierra, ¿para qué serviría la función general de probabilidad? ¿Para qué serviría la función generadora de probabilidad o función generatriz? Para encontrar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria o una suma de variables aleatorias o una expresión en particular que vos desees. Entonces, yo te pongo acá un ejemplo. Ahora te voy a mostrar unas propiedades, pero yo quiero que vos tengas presente lo siguiente. Acá te voy a hablar de algunas propiedades, más o menos para ponerte en tema. Mira, la primera propiedad, y ahí respondo, ¿tu nombre cuál es? Andrés, Andrés, dale. Andrés, mira, primera propiedad, la misma que vos ya conocés. Si yo tengo una combinación lineal, yo puedo calcular la FGP de esto mediante esta transformación. Esto por propiedades. Esto sale así. La que a mí me interesa hacerte, me gustaría comentarte para responder tu pregunta. Yo tengo, por ejemplo, dos variables que son independientes, donde cada una tiene su dominio. 2, el dominio de Y, 0, 1, 2. No necesariamente tienen que coincidir los dominios, aclaro esto, pero en esto que yo les estoy explicando está ocurriendo. Y acá tengo FI, que va a ser la probabilidad que X sea igual a Y, y G sub J, G, esto es G, es la probabilidad que Y sea igual a J. ¿Está bien? Entonces cada una de estas tendrá su función generatriz. Una tendrá la G de X y otra la G de Y, son sus funciones generatrices. Entonces yo puedo calcular Z como la suma de X más Y. De nuevo, Z va a tener un nuevo dominio, 0, 1, 2 y así. ¿Qué propiedad por ahí te acordás eh, de estadística 2 o demás? ¿Qué hacíamos cuando yo tengo una suma? como la elevada de momento. Claro, perfecto. Entonces la función generatriz de Z, que es la X más Y, se conforma como el producto de esta por esta. ¿Está ahí? Ven que es la misma en generadora, etcétera. Vamos con el ejemplo de antes. Entonces yo tengo, para ponerte a tono, tengo X1, es una... Acá te pongo ejemplo, así no confundimos. ¿Estamos bien? Ejemplo. Esto es una Bernoulli. Y dijimos que la generadora de la Bernoulli era Q más W por P. Y tengo X2, que es una Bernoulli 1P. Entonces también tengo su generadora. Esto me queda Q más W por P. ¿Qué pasa si yo calculo Z como la suma? X1 más X2. Entonces, bueno, che, la generadora me va a dar la distribución de probabilidad que tendría que hacer. Q más W por P al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque es Sí. bien, entonces desarrollas este binomio que te queda. Q al cuadrado más W al cuadrado por P al cuadrado más 2 por Q, perdón, 2 por W, sí, vamos a poner acá Q por P, o P por Q, por W. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Y esta qué distribución es? Y yo te escribo esto. Vos partiste de dos Bernoullis. Cuando vos
Sumás dos Bernoullis, ¿qué distribución tenés? ¿Es una binomial? ¿Puede ser? Una binomial. Fíjate esto, si vos vas a la tabla, armate una tablita, y acá pones X, y acá pones la función de probabilidad. No, perdón, me confundo con la letra, corríjanme, ¿eh? Acá es Z, acá es Z. Fíjate esto, acá ¿qué te dice? W, ¿cuánto vale acá? 0, ¿no? Entonces, el 0 indica el valor de la variable. U al cuadrado es la probabilidad que acompaña a X igual 0, a Z igual 0. Es decir, que acá yo pondría Q al cuadrado. Esto viene del término Q al cuadrado por W a la 0. El 0, acordate de eso. ¿Qué viene con exponente 1? Y esto. Fíjate que es 2P por Q. Entonces vos acá tenés 2P por Q, W a la 1. 2P por Q es la probabilidad. Y acá tenés W al cuadrado por P al cuadrado, con lo cual vos tenés acá P al cuadrado y acá tenés P al cuadrado por W al cuadrado. ¿Hasta ahí me seguís? Entonces fíjate que Z, ahora que lo demostramos, es una binomial 2P. ¿Hasta ahí me seguís? Entonces, ¿para qué te sirve a vos? Te va a servir para lo siguiente. Vos tenés un colectivo de personas que cada una de ellas puede vivir o fallecer. Puede estar con vida o no. Cuando vos tomas un gran colectivo de personas, la distribución detrás de esa suma de variables Bernoulli es una distribución binomial. Con lo cual vos podrías calcular cuál es la probabilidad que de esas 10 personas o 20 que estás analizando haya 5 que fallezcan o implícitamente que haya 15 con vida. Entonces, te sirve para obtener distribuciones de probabilidad o, por ejemplo, vos tenés una cartera de seguro y compras otra cartera de seguros y querés ver cómo eso te pega en el riesgo. Entonces, lo que haces es convolucionar los valores. Esto tiene que ver con algo que se llama convolución, que ahí yo lo voy a comentar. La probabilidad de Z, no sé si Andrés ahí te quedó un poco más claro. Sí, Decime, sí, quedó más la claro. probabilidad de Z es igual a X más Y igual a K. Acá lo vamos a formalizar, ¿está bien? No sé, o sea, sé que antes lo bajé a tierra con un ejemplito para que vean y demás. Ahora lo formalizo con la anotación que está en la presentación y que me gustaría que ustedes la tengan, que es que la suma valga igual a K significa que X valga 0 y que Y valga igual a K. ¿Hasta ahí estamos bien? O el O que implica en cálculo de probabilidad. ¿Cómo son los eventos si yo sumo? Acá yo estoy diciendo que hay una combinación que hace que Z valga K, que X más Y valga K. ¿Cuál es? Que X valga 0 y Y valga K. Otra combinación podría ser que X sea igual a 1 y que Y sea igual a K menos 1. ¿Cómo es esta combinación con respecto a esta otra? Mutuamente excluyentes. Muy bien, Enfrente. mutuamente excluyente. Muy bien, no sé quién habló las chicas. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana, muy bien, Luciana. Perfecto, sí, mutuamente excluyente. Entonces, son eventos, si ocurre este, no va a ocurrir este, ni ninguno de los otros. Entonces, yo acá estoy haciendo todas las combinaciones posibles. Entonces, yo acá te estoy escribiendo que X sea igual a K y que Y valga igual a 0. ¿Está bien? Entonces, dicho de otra manera, esto sería como hacer que F valga 0 y G valga igual a K, más F1, G, K menos 1, más, sigue la secuencia, F sub K, G0. No me sale la G, ¿eh? Estoy abnegado con la G. Esto, dicho de otra manera, es que ocurra esta convolución entre los valores de F y los valores de G. Entonces, cuando yo recién le decía a Andrés, le daba el ejemplo, yo lo que hago es la convolución de G por W. Estoy haciendo esto. Estoy haciendo esta sumatoria de W a la I por F sub I, por esta sumatoria de W a la J por G sub J, donde acá estoy variando I y acá estoy variando J. Pero estoy haciendo todas las combinaciones. ¿Está bien? Entonces, en algún punto, cuando yo digo esto,
piénsenlo como que acá estoy poniendo que el f es f por g0, esto es h0, más, acá hago una combinación que va a ser f por g1 más, mejor lo voy a escribir en la otra hoja, porque si no va a ser medio desprolijo y no quiero que les quede lindo. Voy a ir acá, vamos de nuevo. Voy a escribir acá g por x, gi. Pero esto se lo subo, así que no se preocupen por eso. Me queda esto. Bien. Y acá me va a quedar f por g1, f1 por g0, w. Esto es h0, esto es h1. Bien. Y acá me va a quedar f2 más f1 g1 más f2 g0. Esto es h2. Es una probabilidad, eso es lo que estoy diciendo. Quiero que les quede eso en la cabeza. Y esto que está acá, cuando uno obtiene el resultado, es la función generatriz de z. Bien. La última propiedad tiene que ver con la sucesión. Si yo tengo i sub 1, i2, hasta in, esto converge ahí. Entonces yo tengo cada una de estas, tengo su función generatriz de probabilidades, donde recuerden, esto va desde i igual 1 hasta n. ¿Está bien? Y acá vos tenés la función generatriz de i. Entonces, sí, hay una correspondencia biunívoca, es lo mismo que hablábamos antes. Si esta sucesión converge en distribución ahí, sí, solo sí, se da esta convergencia de las funciones generatrices de probabilidades. Entonces, respondiendo a la pregunta de Andrés, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a estar hablando mucho de cómo convolucionamos variables aleatorias. Vamos a estar mostrando de cómo hacemos para combinar variables aleatorias entre sí. ¿Qué quiero que hagan para la clase también que viene? Yo acá está explicado, de nuevo, ¿ven? Lo mismo que les estuve mostrando está acá. Ahora les sigo con esta parte, pero yo quiero que hagan para la clase que viene esto. ¿Está bien? Si lo pueden hacer, esto que está acá. Quiero que me laburen esto, ¿está bien? Como tarea. Si lo pueden hacer, bienvenido. Y que traten de ver cómo poder obtener esto. Imagínense acá el caso donde tienen una variable de Poisson y otra binomial, ejercicio 4. Sean dos variables aleatorias independientes, una binomial y una Poisson. Se solicita obtener la FGP de cada variable aleatoria. Entonces, primer punto, obtienen las FGP de cada una. Acto seguido, punto 5, dice, en base al resultado obtenido en el punto anterior, obtener los valores esperados de la suma. Entonces les pido el momento de orden 1 y la varianza, pero con las funciones generatrices de probabilidades. ¿Por qué? Porque las funciones generatrices de probabilidades, algo que no expliqué y lo doy acá ahora en este momento, pueden obtener los momentos factoriales de una variable. ¿Vieron en estadística dos momentos factoriales? No, nosotros no lo vimos. ¿Qué llegaron a ver con FGP? No, FGP no lo vimos. ¿No lo vieron? ¿Con quién cursaste? ¿Puedo preguntar? Con Silvia. ¿No lo llegaste a ver con Silvia? Pensé No, que lo había... no, generatriz de probabilidades no, de momento sí. Mira, pero Silvia lo venía dando, ¿eh? Qué raro. Bueno, capaz 4 y pasado también hubo como... Pasó en varios cursos que... Sí, fue como la vuelta a la presencialidad, por ahí tuvo que ver con eso. Y sí, fue difícil, ¿eh? No fue fácil. A mí me costó, digo. A todo el mundo le habrá costado. Vamos acá, de a poco, ¿eh? Tampoco los quiero quemar. Yo tengo acá la función generatriz de probabilidades. Escribo esta notación. ¿Bien? Entonces hago las derivadas. Yo derivo. Es decir, ¿qué haces? Derivas con respecto a W, te queda esto. Bien. Si ustedes evalúan en la función generatriz en W igual 1, no en 0, a ustedes les queda esto. ¿Y esto qué será? El momento absoluto. ¿Está bien? Perdón. Este es el momento de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que cuando evalúo la función generatriz de probabilidad en W igual 1, o sea, las derivadas,
obtengo los momentos, pero no siempre obtengo los momentos absolutos. Vamos a ver qué pasa si yo hago la derivada segunda. Si yo hago la derivada segunda, agarro esto que está acá y lo derivo de nuevo, me queda esto. ¿Bien? Entonces, cuando vos ves que te queda, a vos te queda acá j por j menos 1 por p sub j. ¿Está bien? Y esto no es el momento de orden 2 de la variable. Esto se denomina en la literatura momento factorial y se escribe así, que es lo que yo les mencioné el otro día. M subíndice 2, que en definitiva representa esto. Momento 2 menos el momento 1. Vean que no es la varianza. Pero estos son los momentos factoriales. Si yo quiero, por ejemplo, calcular en la binomial los momentos absolutos por definición, aplicando la sumatoria y todo lo demás, que en general no se hace en estadística, depende de qué profesor o profesora, deberían aplicar, hacer algún artilugio con los números factoriales del número combinatorio. Habría que hacer algo así. Bueno, acá les estoy mostrando esto, que la función generatriz de probabilidades, cuando yo la derivo, lo que me van a dar van a ser los momentos factoriales. Entonces acá les pongo en forma genérica que la derivada de orden S de la función generatriz te queda j por j menos 1, j menos s menos 1, ¿está bien? A la w a la j menos s, ¿bien? Esto es para s que vale 1, 2, en adelante. Y cuando evalúo esta función generatriz en 1, a mí me queda el momento factorial de orden s de la variable, que es en definitiva esta sumatoria. Entonces la utilidad que le vamos a dar a la función generatriz, y con esto corto, pero de nuevo voy a retomar el día jueves, les pido que traten de hacer alguno de los ejemplos. Les pido que el día jueves, si pudieran hacer alguno de estos, bienvenido. Si no, vamos a estar laburando. Voy a hablar de convolución. O sea, voy a dejar acá. Fíjense que llegué hasta acá. Voy a retomar de acá. Y voy a estar hablando de convolución de variables aleatorias, explicando algo de esto, dando algún ejemplito de por qué es importante esto, porque lo vamos a estar viendo en otras materias, en seguros patrimoniales, en teoría del riesgo, en equilibrio actuarial. Vamos a estar hablando de convolución de variables aleatorias, y acá les tengo algunos ejemplos donde vamos a verlo. Acá venimos más o menos, así no quememos más la cabeza, pues son muchas cosas. Lo que les pido es, traten de ver estos temas, de repasar estas cosas. Acá tienen algunos links donde les tiro como para que vayan a ver. Hagan del 1 al 5, creo que el 6, ese déjenlo. Lo pueden calcular por FGP, si quieren, pero no es necesario. ¿Está bien? Acá como venimos. Vimos convergencia estocástica, hablamos de los distintos tipos de convergencia, introdujimos función características, vimos las propiedades, vimos función generatriz, propiedades, vimos un ejemplito de función generatriz de momentos, pequeño, corto, les puse unas tareas, vimos FGP, dimos un ejemplito corto y vamos a retomar el día jueves con algo de FGP, daremos convolución, que es lo mismo, o sea, lo que yo recién hice era una convolución, lo que hice con las dos Bernoulli que le explicaba Andrés, eso era una convolución, y retomamos el día jueves con convolución y avanzamos con lo que sigue. ¿Está bien? Les pido que vayan haciendo esto de tarea, háganlo. ¿Está bien? Entonces yo después les subo, de cortar la clase, les subo esta diapo que armamos juntos y nos vemos el jueves, nosotros, presencial. El miércoles tienen Python, les pido que avancen con ello, que es importante, porque después cuando veamos series de tiempo y demás, la idea es que lo apliquemos y que ustedes ya tengan una idea del manejo del software. ¿Está bien? Entonces les voy a mostrar, no sé, modelar una serie de tiempo. Bueno, ya ustedes ya estuvieron practicando y tienen una base. ¿Estamos bien? Rodrigo, una consulta. Esta Dale. función, la última que vimos, FGP, ¿está en el libro de Landro? Está en el libro de Landro. Ok. Lo tenés en el libro de Landro. La FGP. Sí, lo tenés ahí, lo tenés en el libro de Feller. Yo te sugiero el libro de Alberto, lo puedes ver ahí, Fátima. Pero vas a ver que es lo mismo un poco que lo que estuvimos viendo. ¿Ah? Ok.
Sí, sí, Pero no, buenísimo. si podés repasalo ahí y el jueves lo estamos volviendo a ver. ¿Está bien? Ok, Si gracias. quiere, dale. Bueno, yo justo tengo que cortar que les dije que tenía que entrar en una reunión. Nos vemos el jueves y bueno, avanzamos. ¿Está bien? Cualquier duda hasta el foro, no se dejen estar. ¿Está? Muchas gracias. Que tengan un lindo Gracias. día y una gran Gracias. semana. ¿eh? Buena Gracias, semana. Rodri. Gracias, Beso profe. enorme. Igualmente. Chao, cuídense. Un beso.